religiosamente el Papa es el representante del Dios en la tierra, pero me lo tenés que demostrar eso. No tiene una verificación empírica real. Exactamente. Entonces, depende del ámbito en el que vos te parás, vos con tus propias herramientas podés justificar un montón de cosas. Ahora, la ciencia tiene un método, tengo que poder demostrarla, observarla y tiene que ser repetible por cualquier otra persona o cualquier otra institución. Y cuando hablamos de que alguien demostró que la Tierra gire o se mueva o se traslade en esa órbita elíptica planteado por Kepler, en donde si la órbita es elíptica la Tierra tiene que acelerar y desacelerar. Por eso el día de Navidad el Sol se queda 3 días en el horizonte, aparte del centro, el Ecuador hacia arriba, ¿no? En algunas regiones. Sí. Esa es la crucifixión, digamos, simbólicamente hablando. Las religiones son un culto solar, pero quiero decir que cuando vos empezás a comparar y empezás a ver, te das cuenta que el heliocentrismo es más una religión que una ciencia, porque no ha sido demostrado empíricamente nada de lo que se plantea dentro del heliocentrismo. Claro. Cuando vos te vas metiendo de manera histórica y científica en esta cuestión, te das cuenta que hay un montón de cosas que no se han demostrado, que se aceptan porque tienen un marketing, en el sentido de que se lo promociona por todos lados, desde que vas a una película, cuando por más que vayas a ver una película sobre el cáncer, si la hizo Universal Picture, vas a tener la Tierra esférica antes de que comience la película. ¿Y para qué? ¿Para qué tanto esfuerzo en mantener esta teoría? Seguramente mucha gente que sin darse cuenta ha aceptado el modelo heliocéntrico, lo más probable es que se haya vuelto una persona no religiosa, ¿bien? Porque también uno cuestiona a las instituciones religiosas y sabe que dentro de la institución religiosa no es lo mismo hablar de espiritualidad que de religiosidad. Entonces, si yo a esa persona le digo, ¿para qué se creó una institución religiosa? Lo más probable que me conteste es para un control social, y obviamente para un rédito económico, porque se venden un montón de cosas y de alguna manera, recordemos que la iglesia ni siquiera paga impuestos, ¿no? La persona que hace esa pregunta, si la compara con la situación religiosa, con una institución religiosa, incluso una institución política o lo que fuese, va a llegar al mismo punto, que es control social y control económico. Entonces, cuando uno se hace la pregunta esta, lo que tiene que entender es que justamente el heliocentrismo es una religión, no es una ciencia, en el que vos tenés que pasar a ser una creencia, y en el que vos no te vas a dar cuenta, pero incluso la propia NASA, obviamente, cuando hace sus misiones, no por coincidencia, es que le pone nombres como Apolo a las misiones lunares. Es curioso, ¿no? Porque se viaja a la Luna, pero se usa el nombre del Sol, porque Apolo es justamente la representación de Lucifer, es el portador de la luz, es la estatua de la libertad, la que está ahí arriba. Cuando vas al Rockefeller Center vas a tener la estatua de Apolo. Cuando agarras un billete de $1 y lo das vuelta vas a tener la pirámide con el ojo inacabado ahí arriba que representa el sol. El modelo de ellos es el sol, ellos adoran al sol, entonces a vos te lo meten o directa o indirectamente porque es su religión, entonces te la trasladan al ciudadano común sin que el ciudadano común lo pueda entender. De hecho, la palabra ateo, que mucha gente cree que significa sin Dios, si vos vas a la cosmología o a la historia griega, te vas a encontrar que Atos es el dios sol, Atos, ateo. La gente que dice yo soy atea, creyendo que lo que está diciendo es que no tiene ningún dios, sino que adoran al sol. Exactamente. Por un lado te van a plantear la teoría del Big Bang, que, oh casualidad, mucha gente ni siquiera debe saber que fue creada por un jesuita, Georges Lamaitre, un jesuita francés, no fue creada por un científico. Después apareció Edwin Hubble, que retoma eso y lo ponen a él como una consecuencia de lo que creó este jesuita. Pero a lo que voy es que la gente lo que no termina tal vez de saber es que la cosmología actual, esa que te venden en todos los medios de comunicación masiva, el libro y la propia NASA, también está creada por religiosos. ¿Por qué? Porque uno esto lo puede conocer de leer George Orwell o de leer Un Mundo Feliz, justamente puntualmente Un Mundo Feliz, en donde se habla que la única manera de mantener el control sin que la gente se despierte es vos gestando y controlando tanto un partido como el partido opuesto. Esto se llama justamente, el modelo que se utiliza es el de la tesis y la antítesis. El modelo actual a vos te presenta los dos, y vos vas a elegir uno de esos dos, pero no te das cuenta que está controlado por el mismo.
Y el resultado final es la síntesis de esos dos modelos. Entonces, en realidad lo que no puede lograr ver es que nosotros hoy en día vivimos en el capitalismo, Sí. pero hay una parte del mundo que es comunista. Esos dos modelos son gestados por lo mismo, la familia Rothschild y la familia Rockefeller, y por detrás también está el Vaticano. Desperté a una realidad que no entendía. ¿Quién sale ganando cuando se crean guerras? Los bancos, porque vos después tenés que dar el préstamo no solamente para comprar armas, sino para restituir tu país. Sí. Pero el propio que financia las guerras es también el que la crea, porque la guerra tal vez se hace por petróleo. Entonces vos vas viendo este modelo de tesis, antítesis, síntesis. Entonces, nosotros vivimos en el capitalismo, pero ¿qué le da lugar al capitalismo? El darwinismo. El darwinismo no solamente es una teoría biológica, sino que en realidad es una tesis que se aplica socialmente. No es solamente a la biología, a la supervivencia del más apto, sino que es justamente en ese capitalismo salvaje. Pero ¿qué le da lugar al darwinismo? El hecho de la historia fantástica en la que un meteorito vino y mató a los dinosaurios y dejó el lugar como para que el ser humano evolucionara. Sí. Algo que jamás se comprobó en la historia, ¿no? Jamás se encontró ni siquiera un cráneo de un dinosaurio. Mirá, ahí en 1984, en un momento, el Winston, que es uno de los personajes, está hablando, le está diciendo esto mismo que vos comentabas, y el personaje que se siente abrumado, que se llama O'Brien, le dice, ¿y entonces qué pasa con los dinosaurios y los millones de años? La Tierra tiene más de 4.300 millones de años. Y le dice este personaje que estaba metido dentro del sistema, le dice, por favor, O'Brien, le dice, los huesos de los dinosaurios es un invento plantado por los biólogos del siglo XIX. Así, literalmente como dice en el libro. Ahora, uno dice, bueno, lo dice en un libro de ficción, que se parece mucho a la realidad, ¿no? Pero Sí, bueno, era justamente una metáfora de la realidad. exactamente. Si yo a vos te digo, ¿quién fue la primera persona que supuso que deberían existir huesos de dinosaurios? ¿A vos quién se te viene a la cabeza? A la mayoría de la gente se le vendría Darwin. ¿Por qué? Porque Darwin, en el libro de la teoría de las especies, la evolución de las especies, él mismo en el capítulo 6, dice que su teoría no tendría ninguna validez si no se encontrarían fósiles con miles de millones de años de antigüedad. ¿Y no te parece sospechoso que hasta el año 1800 y pico nadie haya encontrado ningún hueso de dinosaurio, incluso cuando se han gestado excavaciones tan grandes como el Coliseo Romano, las pirámides de Egipto, todos los monumentos alrededor del mundo, no estoy hablando de esos dos puntualmente, nunca se habían encontrado huesos de dinosaurio, hasta 1800 y pico, jamás. Ahora, ¿quién fue la primera persona que plantea los dinosaurios? Es un biólogo del siglo XVII llamado Robert Plot, que es uno de los padres de la masonería y fundador de la Royal Society de Londres. Entonces, vos decís, epa, hasta ese momento, o sea, el primer hueso de dinosaurio aparece 2 siglos y medio antes más o menos que lo de Darwin, y es presentado por, bueno, una logia secreta, lógicamente, y con lazos muy íntimos con la Royal Society de Londres, que es la misma que propone el modelo heliocéntrico. Si haces un poco el trabajo de investigador, y vas hacia atrás, y vas uniendo cables, y vas uniendo hilos, y seguís el dinero, de dónde viene el dinero, y a quién le beneficia económicamente todo este modelo heliocéntrico, te vas a dar cuenta quiénes son los que lo han propuesto, y bueno, vas a llegar, todos los caminos conducen a Roma, dice, Sí. y justamente ahí en el Vaticano es donde está toda la pomada. No, El estudio del agua, o sea, se sabe y nadie ha demostrado que el agua se curve. El agua siempre busca su nivel y está totalmente plana, y no hay nadie que haya demostrado que el agua puede quedarse pegada a la parte externa del contenedor. Sin embargo, la Tierra es una esfera, supuestamente, y todo el océano Atlántico, Pacífico, lagos, ríos, tienen que curvarse grandes extensiones, algo que jamás se ha demostrado. A raíz de eso, mucha gente empezó a lanzar globos aerostáticos con cámaras, ¿sí?, para ver cómo es el horizonte a una determinada altura. Que no se piense la gente que hay que irse muy alto para detectar la curvatura de la Tierra bajo las medidas estándares. Solamente a 20 kilómetros ya deberíamos ver la curvatura de la Tierra. Además que, incongruentemente, te dicen que la puedes ver a través de un barco que desaparece en la línea del horizonte a nivel del suelo, algo que no tiene mucho sentido, porque vos me estás diciendo que me tengo que ir a 20 kilómetros, pero me decís que la veo desde el nivel del mar a 6 kilómetros que ve un ojo. Cuando metés binoculares, telescopio, el barco vuelve a aparecer. A raíz de mandar estos globos, los globos llegan hasta los 35, 40 kilómetros de altitud antes que revienten, porque hay menos presión atmosférica, entonces los gases empiezan a expandir y revientan el globo, salvo que compres un globo especial que sale más de $100.000, que llega más alto. Lo que se demuestra es que la Tierra, a los 40 kilómetros de altura,
sigue siendo recta, algo que no podría suceder matemáticamente. Esto se ha hecho en todo el mundo y por eso mucha gente ha despertado a esta realidad por la evidencia observable, empírica. Y debería poder verse en el horizonte entonces la curvatura del planeta. Supuestamente, aunque la sea supuesta plano, curvatura. la palabra planeta refiere a plano, Sí, pero sí. sí, debería verse. Un día van a Uruguay, vayan a Colonia, se paran en la Rambla de las Américas, que tiene una elevación de 13 metros nada más, agarran el celular o una camarita o unos binoculares y se ven toda la línea costera de Puerto Madero, en donde, para que sepa la gente, de Colonia a Buenos Aires hay 50 kilómetros de distancia a nivel del Río de la Plata, que es plano, lógicamente, el agua. Pero en 50 kilómetros debería haber 200 metros, 196 para ser exactos, de caída de la curva de la Tierra. Claro. Decime qué edificio supera los 196 metros en Buenos Aires. Los vas a ver cortados porque lógicamente la perspectiva confluye todo en un punto de fuga, pero ves el edificio de YPF o el edificio de Telefónica que no supera los 70 metros, le ves más de la mitad. Que debería dejar de verse, ¿no? Con esa distancia ya la curvatura de la Tierra debería ser perceptible. 196 metros de caída. Cualquier objeto que sea menor a 196 metros de altura verse. No se puede ver. Y pensemos en la cantidad de plata económicamente hablando que se vierte en una supuesta tecnología espacial que después te enterás de que se hace todo desde tierra. Estoy hablando desde telefonía celular hasta DirecTV o lo que fuese. No viene nada de satélite, eso es en la gente común. Lo que es Google Earth se hace con aerogrid, son aviones que fotografían todos los días. Las redes telefónicas son de antena a antena, estación terrena, rebote ionosférico, globos aerostáticos con equipos satelitales colgados. Los satélites sí se construyen, después hace el show. Fíjense los lanzamientos de los cohetes como toman un arco, porque después van una imagen digital y no muestran nunca cuando el satélite queda ahí estacionario. Fíjense en Google, pongan fotos reales del planeta Tierra, fíjense cuántas aparecen, son todas composiciones digitales, pongan imágenes reales de satélites en órbita. Obviamente la pregunta es quién le sacó la foto a ese satélite, es porque es una representación digital. Y así quede claro que el agua no se curva y que la ciencia crece a través de cuestionar, no de aceptar. Y lo que estamos haciendo ahora es viendo que, así como hay un montón de instituciones corruptas, pareciera ser que la aeroespacial no es la excepción.